Miqueas capítulo 6. Una de las cosas que produce más indignación en las personas, sobre todo en las relaciones matrimoniales y también en las amistades, inclusive en las relaciones laborales, es que cuando tú crees que estás haciendo todo bien, estás ayudando a la empresa o estás ayudando a tu esposa o a tu esposo, estás ayudando a tu amigo, te estás desgastando por él, estás poniendo el contexto adecuado para que todo salga bien, tratas de no equivocarte. Inclusive cuando hablamos de los hijos, madres y padres dándolo todo por los hijos, invirtiendo dinero, tiempo, abnegadamente, trasnochos. Y en alguna de estas relaciones, de repente las cosas no salen como nosotros queremos. Y muchas de las preguntas que le hacemos a la persona que nos defrauda, sea cual sea el contexto, es: ¿pero por qué lo hiciste? Si yo lo he hecho todo bien, ¿por qué? ¿Por qué me tratas mal? ¿Por qué me pagas así? ¿Por qué te descarriaste, hijo? ¿Por qué no reconoces lo que yo he hecho por ti? Y entra un profundo deseo de frustración a nuestra vida. Insisto, sea en el matrimonio, en nuestras relaciones laborales, relaciones de amistad o en las relaciones de padre e hijos. ¿Por qué? Es la pregunta. Cuando usted cree que ha agotado todos los recursos, cuando cree que se ha portado perfectamente, ¿por qué? No entendemos por qué las cosas pasan así o los otros responden de esa manera. La respuesta corta es el pecado, ¿verdad? El pecado que aún mora en nosotros. Y en este pasaje de las Escrituras que vamos a ver hoy, gramatical y teológicamente se le llama que existe un antropomorfismo. Antropos de humanos y morfismo en forma de hombre para comunicar una idea importante. Antropomorfismo en forma humana para que entendamos, en otras palabras. Vayan conmigo a Miqueas capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5 y luego de esto oramos. Dice así la palabra de Dios: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Oramos. Padre, aquí tu pueblo una vez más. Creemos, por lo que dice tu palabra, que esto anticipa aquella instancia, aquel momento, aquel futuro donde disfrutaremos de tu palabra, de tu presencia por siempre. Y queremos sentirnos muy identificados con tu palabra porque la dejaste también para nosotros.
Permítenos atender con cuidado a la luz de su contexto. Permítenos ser fieles, no solamente escuchar, sino también hacer. Y que tu Espíritu Santo, aquel que puede hacer nacer de nuevo, cambiar los corazones, traiga salvación, cambie las convicciones, tenga misericordia de los que no han creído en ti. Así también te ruego por tu iglesia. Mira que pecamos aún, por lo cual de antemano te pedimos perdón. Ayúdanos a ver nuestros errores y enmendarlos y a tener una mejor visión de ti hoy, Señor. Te lo ruego. Ayuda al predicador, porque sus palabras serán en vano si tú no lo acompañas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia por naturaleza tiene el poder para exponer la verdad de nuestra alma. La Biblia por naturaleza tiene el poder para revelar nuestra verdadera condición, lo que está en nuestro corazón. Ella por completo tiene ese poder sobrenatural. Sin embargo, es necesario reconocer que hay pasajes que son más directos, pero también más sencillos de entender. Hay pasajes que golpean más fácilmente nuestras mentes sencillas. Hay pasajes que nos enseñan de manera más contundente ante nuestra visión nublada. Pueblo mío, dice este pasaje, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Qué palabras? Creo que solamente esa expresión tiene el poder para hacernos pensar muchas cosas acerca de Dios y acerca de nosotros y también acerca del Israel en aquel momento. Por eso he titulado este mensaje con una pregunta. Y quiero que lo haga muy personal, muy personal. ¿En qué te ha dañado Dios para que te olvides de Él? ¿En qué te ha dañado Dios para que te olvides de Él? La palabra de Dios enseña que todo el Antiguo Testamento fue escrito para nuestro ejemplo, para que aprendamos de lo que pasó con ellos. Así que, de una vez, véase reflejado en toda la descripción que vamos a ver del pueblo de Israel cuando ponemos en contexto y explicamos este pasaje. Es importante recordar que este capítulo 6 marca el inicio de la tercera y última sección de este libro. Contrasta con el capítulo 4 y contrasta con el capítulo 5. En esos capítulos que vimos ya, nos ofrecía una visión de un futuro glorioso, donde Dios consolaba a su pueblo recordándole que Él lo restauraría con poder y vencería a los enemigos de afuera, pero también de adentro. Este capítulo presenta a nuestro Señor en un pleito literal, un pleito directo con su pueblo, simbolizando así una confrontación legal. Este capítulo 6 entonces se interpreta como un juicio formal donde Dios presenta acusaciones y le pide al pueblo que se defienda. Y luego se emite una sentencia divina. Y lo vamos a ver en dos encabezados. Vamos a ver en primer lugar que la indiferencia a Dios, ser indiferente a Dios, amerita juicio. Lo repito, escúchame bien. Ser indiferente a Dios amerita juicio. Y en segundo lugar veremos que la indiferencia a Dios se expone. La indiferencia a Dios expuesta, se deja ver. Es algo ineludible. Y cuando hablamos de nuestro primer encabezado, la indiferencia a Dios amerita juicio, necesitamos recordar nuestros dos primeros versículos del capítulo 6. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate,
contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Las palabras de altercado, de querella, de juicio son muy claras aquí, no hay que explicar mucho. Así que vemos que aquí se desarrolla todo esto en una demanda legal, donde Dios mismo es quien hace la convocatoria para ser escuchado. Dios es el que convoca, el que demanda y además termina siendo, según todo el capítulo, el juez supremo para definir esta querella. Hemos visto, y si nos percatamos en otros pasajes de la Biblia, que no es inusual que Dios llame a su pueblo para rendir cuentas. En otros evangelios se presenta efectivamente cómo Dios llama a su pueblo a confrontación, cómo Dios llama a su pueblo a una querella, a una discusión, a un pleito, a presentar argumentos. Por ejemplo, vemos en Oseas que Dios le dice al pueblo: yo tengo un pleito contigo. En nuestros términos más particulares, tenemos un lío. Vamos a definir este asunto. Así que Dios ya lo ha hecho otras veces y a través de Miqueas lo hace de nuevo. En este tribunal, como lo vemos, quien está en el banquillo de acusado es el pueblo de Israel. Y tenemos unos testigos muy particulares. Tenemos en este pasaje que los montes, los collados, los cimientos de la tierra son los testigos de este juicio. Ellos deben escuchar la voz tanto del pueblo como de Dios cuando se están presentando los cargos. El Señor ha decretado que su pueblo debe ser juzgado ante el mundo que lo observa. Personificado dramáticamente por sus habitantes más antiguos. ¿Quiénes son los habitantes más antiguos? Las colinas, los montes. Los montes, está diciendo Dios, han sido los testigos silenciosos de la relación que Él ha tenido con su pueblo. Desde el principio ha sido así. Ellos son los que han visto en gran manera y en primera plana cómo se ha desarrollado este drama entre Dios y su pueblo. La creación entera se convoca como un testigo y como un jurado en este juicio trascendental, donde Dios le dio la ley a Israel en un monte. Y así entre colinas y montes, mientras que el pueblo se movía, inclusive apelando a los cimientos de la tierra, la creación misma y completa era testigo de cómo Dios bendijo, apartó, amó y cuidó a este pueblo. Pudiésemos confundir que hay un pleito es con los montes. Pero la idea que presenta, por ejemplo, el versículo 1, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz, es una expresión de Dios diciéndole al pueblo de Israel, levántate y dile a ellos qué es lo que yo he hecho contra ti. Es como tratando de demostrarle que le digan los que han sido testigos del bien de Dios evidente a favor de ellos, que digan, háblale a esos testigos, contiende con ellos para ver si yo te he tratado mal, para ver si yo te he hecho mal. Ellos serán los testigos y son los testigos. Es una idea de toda la tierra envuelta en esta situación. Ellos son los que testificarán contra Israel ante aquel altercado, ante aquel juicio que se presenta a Israel. Pero ¿por qué le dice esto? Vuelvo a hacer un resumen breve. Recuerden que en este punto de la historia ya el profeta está anticipando el juicio porque el pecado de Israel era mucho. Dañaban a los más débiles,
se iban en pos de los ídolos, pasaban a sus hijos por fuego, se olvidaron de Dios, se olvidaron de los débiles, dominaban de manera implacable sobre su propio pueblo. Habían pecado gravemente, muy gravemente, y por eso Dios trae este juicio contra ellos. Alguno pudiera decir que Dios necesita que los montes testifiquen contra Israel para él tener seguridad de su pleito, pero no es así. Él llama a los montes porque él sabe y están seguros que no hay nada que pueda decir que Dios no los amó y los cuidó a pesar de que ellos se rebelaron contra él. Hermanos, los montes, la creación entera, siempre han estado para presenciar lo que Dios ha hecho a favor de los suyos. Y aún la creación está indignada por ver la maldad del pueblo. Pablo dijo en su momento que la creación gime aguardando la redención. Pero ¿quién pecó? Los montes, los cimientos de la tierra, los hombres fueron que pecaron. Y por lo tanto vino el juicio sobre ellos. Así que ellos siempre han sido los testigos, siempre han estado allí para ver todo lo que Dios ha hecho con estos que apartó para él. Así como los cielos cuentan la gloria de Dios, así también cuentan la gloria de Dios a favor de Israel. Toda la creación recuerda la gloria de Dios a favor de este pueblo que él escogió para sí. Y en este plano, Miqueas lo que hace es actuar como un mensajero divino, comunicando las palabras de Dios al pueblo. De manera, mis amados hermanos, que toda esta escena inicial nos muestra cómo la tierra es testigo, a Dios como demandante y a Israel sentado en el banquillo de los acusados, siendo acusados por quebrantar el pacto de Dios. Ellos desobedecieron. Y creo que Dios trae a colación todas estas cosas con el propósito de hacer notoria la bondad y la paciencia que Él ha tenido con ellos y asegurando que el juicio que viene contra ellos se lo merece, porque Dios fue paciente. Ellos desobedecieron, Dios fue paciente y ya debe juzgarlos. Todo este juicio nos presenta y nos recuerda la fidelidad de Dios y la infidelidad de ellos. Y hasta aquí estamos hablando de Israel. Pero es bueno que vayamos pensando en nosotros mismos, porque la misma creación que fue testigo contra Israel será también testigo contra todos aquellos a los que Dios le ha hecho bien y mantiene con vida e insisten en ser indiferentes con Él. E insisten en ser indiferentes con Él. Dice Isaías 5, recuerde que Isaías profetizó también o ministró en tiempos de Miqueas. Mira cómo lo dice Isaías, en palabras un poco más poéticas. Preste atención, Isaías 5, 1 en adelante. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que ella diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. En este caso particular, el juicio que presenta Isaías es llamando como testigos es a las naciones alrededor que vieron la prosperidad de Israel y el cuidado que Dios había tenido de Israel. No a los montes nada más. Isaías llama a los vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña.
¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y él continúa diciendo: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Interesante cómo lo presenta Isaías. ¿Qué más podía hacer yo con mi pueblo? Cuánto más bien hice todo. Pero ¿qué tuve? Pecado, desobediencia y rebeldía. Y eso me introduce a mi segundo encabezado: la indiferencia a Dios expuesta. Y allí el versículo 3 nos da luces. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Vea el asunto. Vea cómo Dios le está diciendo: respóndeme. Yo te estoy preguntando, dime algo, aunque sea una cosa. Es como si Dios buscara justificación para la conducta del pueblo. Dime cómo no hallaste bien en mí. Dime cómo yo no te fui de provecho. Dime, ¿por qué te rebelaste contra mí? Dios pregunta qué ha hecho para molestarles, sabiendo que la respuesta es nada. Nada. Pero vea la retórica de Dios. Vea este antropomorfismo, como se lo expliqué al principio. Vea cómo Dios como que si se humanizara para poder comunicarles a ellos la indignación. ¿Qué más tenía que yo hacer por ustedes? Y algo que me parece hermoso es que Dios lo sigue llamando pueblo. Pueblo mío, comienza el versículo. ¿Sí lo ven? Versículo 3, pueblo mío. No está hablándole en este momento a otros. Está hablándole a su pueblo, al que él apartó. Esto nos muestra, amados hermanos, el trato amoroso de Dios para con ellos. Y lejos de señalar cada uno de los pecados que eran innumerables, Él en esta querella, en este pleito, les pregunta si acaso les ha hecho algo malo. Hay algunas expresiones en las películas donde hay alguien muy bueno y lo matan, y antes de morir, ya antes de dar el último aliento, ¿qué te hice?, dice la gente. ¿Qué te hice? Dios en esta parte, en lugar de reprenderles por las incontables cosas que han hecho, les pregunta: ¿qué te he hecho? Quiero oír palabras. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? ¿Te has hartado de mí? ¿Te has aburrido de mí, pueblo mío? Tanto esfuerzo requiere estar conmigo, darme atención, obedecerme. Después de tanto necesitas para ser fiel. ¿Qué he hecho o qué no he hecho para provocar este sentimiento de tedio y esta falta de interés? ¿Qué he hecho para fastidiarlos a ustedes? Dime, dice el Señor. Casi podemos ver a Israel girar la cabeza, darse la vuelta y no decir absolutamente nada.
Así que Dios exige de repente, respóndeme, respóndeme. ¿Pero qué podían responder? ¿Acaso había algo en lo que lo justificara? ¿Acaso había algo que lo librase delante de Dios? Ante tantas e innumerables muestras de gracia para con ellos, ante la muestra del favor de Dios, ante la fidelidad de Dios, ciertamente no había nada que responder por parte de Israel. Nada. Nada. Solo vergüenza debían tener. Y allí está Dios insistiendo. ¿Saben quién tenía el derecho de estar cansado? Dios. Y ellos eran los que estaban cansados de Dios. Cansados de su pueblo y de sus pecados, de sus rebeliones. Pero Dios se mantenía y se mantiene fiel a sus promesas. Sin embargo, al pueblo de Dios parece que se le pueden olvidar varias cosas. Parece que el pueblo de Dios tiene cosas más interesantes por hacer que obedecer, que estar con su Dios. Parece que pueden ir en busca de la innovación o de aquello que le parece más beneficioso para sí, como si fuese una carga y una obligación frustrante el tener que servir a Dios y permanecer en Él. Así estaba el pueblo. Cualquier parecido con la actualidad es mera casualidad, ¿verdad? ¿Cómo podían andar como si pensaran que se merecían algo mucho mejor que Dios? Dios, no eres tan importante. No eres digno de que yo te obedezca y me incline ante ti y deje todos los demás otros dioses por servirte a ti. ¿Sabes qué, Dios? No me interesa, me fastidia ir en pos de ti. Así estaba respondiendo Israel, y es lo que llama la atención. ¿Qué te he hecho? Como si fuese una obligación frustrante el tener que servir a Dios y permanecer en Él. Porque no tengo tiempo, porque trabajo mucho, porque los otros dioses lo que ofrecen es más delicioso para mi carne. ¿Será que hay algo mejor que Dios? Parece que Israel pensaba que Dios no es lo suficientemente justo con ellos. Tristemente, mi amado hermano, mi amado amigo, esta sigue siendo la actitud de muchos hoy en día. Jeremías, el profeta, en el capítulo 2 de su profecía también presenta algo parecido. Mira cómo lo dice él. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué maldad hallaron en mí? Dice. Por favor, pregúntatelo. El versículo 31 del mismo capítulo 2 de Jeremías dice: oh generación, atended vosotros a las palabras de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres? Nunca más vendremos a ti. ¿Por qué? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Innumerables días. Es por ello que ante esa acción del pueblo, ante el hecho de que no tiene ninguna objeción en contra de Dios, Dios les recuerda lo que Él se ha hecho por ellos. Y les presenta algunos argumentos dentro de su pleito para que se den cuenta y entren en sí. Versículos 4 y 5. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto
y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate, le dice. Hey, acuérdate, soy yo. Y recuerda aquel evento que aconsejó Balac, rey de Moab. ¿Y qué le respondió Balaán, hijo de Peor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? Y Dios recuerda dos eventos principales: el éxodo y la protección contra Balaán y Balac, obviamente el rey que quería ir en contra de ellos. Recuerdan que el pueblo de Israel duró siglos esclavizados en Egipto y Dios escuchó su clamor. Y recuerdan que Dios frustró los intentos de Balaán de maldecir a Israel, protegiéndolo de daños. ¿Lo recuerdan? Hermanos, y Él lo presenta estos propósitos, y allí lo dice claramente, para que conozcan las justicias de Jehová, para que el pueblo conozca que Dios fue justo y cumplió con su palabra. Mira, yo le llamo a esto hacer historia. Hagamos un poco de historia. Y recuerda lo que Dios ha hecho por ti y seguirá haciendo a través de los siglos, a través de la historia. Y este evento tiene que ver con nosotros. Dios sacó de Egipto a su pueblo. Y para sacar a su pueblo de Egipto, de aquella horrorosa esclavitud, derrotó a la nación más poderosa de ese momento sin levantar una espada. Los restos de los carros del faraón aún descansan en lo profundo del Mar Rojo. Allá están. Dios venció por su pueblo. Y también dice que los redimió. Literalmente los compró. El término comunica que compró, lo obtuvo para sí. Comunica pertenencia. ¿Acaso fue un mal que Dios le hizo al Israel al redimirlos o al sacarlos de Egipto? ¿Acaso Dios procuraba el mal de ese pueblo? No. Además le dice que Dios los guió. Dios les dio líderes para llevarlos hasta la tierra prometida, tierra de la cual estaban disfrutando en este momento cuando Miqueas escribe su profecía y les comunica las palabras. Ellos olvidaron que Dios los introdujo allí con mano poderosa, y uno de esos eventos fue precisamente el que comunica luego. Dios derrotó las naciones a su alrededor. Dios los guió, hermanos. La guía de Dios es una bendición increíble. Vamos a dar un ejemplo para que lo entendamos mejor. Recuerden que Israel siempre dependía de otra nación para alimentarse. Ahora salían a un desierto. Geográficamente, cruzas el Mar Rojo hacia el norte, camino a Canaán, en aquel momento, desierto. Imagínense que ellos ahora salían, una nación, miles de personas, estar sin nadie que le diera comida o lo protegiera de otros, al desierto. No es un alivio que Dios le diera guías que pudiesen dirigirlos y cuidarlos en el desierto. Por supuesto que era una bendición. Hermanos, un guía es alguien que te hace sentir seguro en medio de tu ignorancia en cualquier área, en cualquier asunto. Tú descansas cuando alguien está claramente convencido que ese es el camino. Ese es su líder. Un ejemplo particular lo tenemos en alguna cosa que no sabemos si alguien nos está enseñando. No, es por aquí que debemos seguir. Mi papá traía un diseño estructurado de una casa para la perra y yo estaba siguiendo lo que él me decía. Y yo estaba seguro que eso iba a terminar en una casa porque él lo tenía en mente. Yo no entendía muy bien completamente lo que estaba pasando, pero me sentía seguro al hacer eso. Lo mismo con Israel, con sus guías, con sus líderes. Nosotros descansamos en aquellas personas. Dios proveyó eso para ellos. ¿Era algo malo que levantara a María, a Aarón y a Moisés? No. ¿Acaso Dios no los amó cuidándolos de otras naciones
dándole comida, proveyéndole pan, proveyéndole codornices, cuidándolo del sol y del frío. Dios lo cuidó, le dio una guía. Él mismo lo guió a través de esas personas. ¿Era algo malo? No, Dios se lo recuerda. Y en toda esa guía Dios los llenó de bienes, los llenó de fama, los llenó de riquezas, les dio sabiduría. Eran la nación de referencia de gloria y majestad en el mundo de entonces, cuando reinó David y Salomón. Lo hizo lo mejor de lo mejor. Y ellos en el tiempo se apartaron de Dios. Decidieron escoger otro camino. Pero también está otro evento muy importante, que es el de Balaam. Dios frustró los intentos de Balaam de maldecir a Israel. Los protegió. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcan la justicia de Jehová. Yo sé que no todos saben este pasaje y permíteme resumirlo para ti. Después de que Balaam, siendo un profeta o un adivino de su momento, después de reunirse con el rey Balac de Moab, hacia donde iba el pueblo de Israel, Balaam profetizó sobre Israel 4 veces. Mientras decía la palabra de Dios, él nunca maldijo a Israel, sino que lo bendijo. El rey de Moab buscó a este hombre para que maldijera a Israel y para que cuando salieran a la batalla, poder vencerlo bajo la maldición de aquel profeta. Pero él, cuando fue a maldecirlo, lo que hizo fue bendecirlo. Eso fue lo que pasó. Cuando Balac no tuvo éxito en maldecir a Israel, Balaam, con ganas de tener platica, le aconsejó a Balac en cómo traer a Israel bajo una maldición. ¿Qué le aconsejó? ¿Qué le recomendó? Bueno, en lugar de intentar maldecirlos por medio de un profeta, los moabitas usaron una estrategia que hasta ahorita hace caer a las personas. Les introdujeron a la fornicación y a la idolatría. Y así, por el pecado de ellos mismos, Dios los maldeciría. Y Balac hizo justamente eso, enviando a jóvenes hermosas hacia el campo de Israel para inducir a Israel hacia la inmoralidad sexual e idolatría. Debido a su pecado, porque ellos fornicaron con las de Moab, Dios sí maldijo a Israel, porque pecaron. Él trajo una plaga de juicio sobre Israel que mató a miles. A la luz de esto, Israel debía recordar que Dios jamás será persuadido para maldecir a Israel, excepto si ellos traen la maldición sobre sí mismos a través de su propia desobediencia y rebelión. No es Dios de manera impositiva y con arranques de ira que viene y trae juicio, producto del pecado de cada uno de ellos. Fue en ese momento y también ahora. Así que Dios, como un gran abogado en la corte, le muestra a Israel que si ellos estaban malditos de alguna manera, es enteramente la responsabilidad de ellos que se desviaron. No es de Dios. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal. Yo te libré de ese profeta que pudo haberlos maldecido y no lo hizo. Yo los libré. ¿Y ustedes qué? ¿Se te olvidó que yo estaba contigo? Pero el propósito es claro, para que conozcan las justicias de Jehová. Algunos se preguntarán, ¿cuál es justicia? ¿A qué se refiere con esas justicias? Bueno, ellos debían recordar que Dios cumpliría todas las promesas de bien para ellos. Dios es justo y Él dijo, te voy a bendecir. ¿Y sabe qué hizo? Los bendijo. Mira, yo te bendije. Recuerda, mira lo que pasó. Mira con poder y gloria. Por eso, hermanos, es que cuando nosotros vemos este asunto, nos damos cuenta de la proporción cósmica que tiene.
Dios santo, perfecto en su trono, el único que es capaz de llamar a la creación misma a ser un testigo contra alguien, glorioso, perfecto, que toda la creación y todo el cosmos responde a él, hoy se sienta, condesciende a pleitar con un pueblo. Imagínense. Y les dice, mira lo que ya hice, mira lo que he hecho. Él trae a colación para que recuerden que efectivamente fue así. Dios fue justo, les hizo bien. Cuánta paz, cuánto gozo, cuánto consuelo es saber que todo lo que Él haga con su pueblo, todo lo que Dios haga con su pueblo será para su bien. Y que pronto, hermanos, por la eternidad, a los que le amamos, gozaremos de su bondad. Nos dará de su bondad por siempre. Pero también recordemos que Él fue justo a traer todas aquellas consecuencias sobre el pecado de Israel. Así como en su momento será justo en traer las consecuencias del pecado de todos aquellos que se olviden de Él. Que se olviden de Él. Cualquier acto de rebelión contra el Creador del universo es comunicar que creemos que Él no es suficiente ni lo mejor. Cualquier acto de rebelión contra el Creador de todo lo que conocemos y de la historia es comunicar que Él nos ha hecho mal. Y así se verá tu pecado ante el trono de Dios. Creíste que yo te iba a hacer mal, por lo cual no buscaste el mayor bien, que soy yo mismo. Entonces necesitamos reflexionar. Porque si evaluamos esto a la luz de la historia, nos damos cuenta que el Israel de aquel momento llega a ser o tener su cumplimiento en el Israel de ahora. La pregunta es, ¿cuál es el Israel de ahora? Quizás alguno está confundido y cree que yo estoy diciendo que entonces Dios va a vencer o va a pelear por Israel venciendo a Hamas allá en Gaza. No estoy diciendo eso. Lo que sí quiero decir es esto. El Israel de Dios es todos aquellos que han creído en el nombre del Señor Jesucristo y se rinden a Él. El Israel espiritual, el verdadero pueblo de Dios, son aquellos que forman parte de su iglesia, los que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo, que Él es suficiente y es el mayor bien que jamás podrán tener. Ese es el Israel espiritual. Es decir, que aquel Israel sufrió por su pecado, pero dentro de ese Israel, como aprendimos semanas atrás, había un remanente que sí creyó en Dios. Ese es el verdadero Israel, mientras que el otro tuvo que ser juzgado. Aquel Israel llega a ser hoy el verdadero Israel, la iglesia. Aquellos que fueron redimidos, salvados de la esclavitud del pecado. Recuerden, Israel fue salvado ¿de qué? De la esclavitud de Egipto. La iglesia fue salvada ¿de qué? De la esclavitud al pecado, a Satanás. El verdadero Israel hoy es aquellos que están siendo guiados por Dios, que están siendo guiados por la palabra de Dios, que se dejan guiar por la palabra de Dios y por los líderes que Dios ha puesto para guiarlos. Así que no hay verdadero cristiano que forme parte de la iglesia y en consecuencia del verdadero Israel que pueda andar solo, sin una comunidad y sin un pastor, sin un líder que lo guíe. El verdadero Israel entonces es la iglesia, aquellos que están siendo instruidos y además que están siendo instrumentos de Dios para llevar a muchos a la gloria y para mostrar la gloria de Dios al mundo. Pero pregúntate, ¿cómo Dios redimió a ese Israel si tenía que castigar a este? Capítulos atrás veíamos cómo Dios vencería a todos sus enemigos, a todas las naciones que se rebelaron contra Él. Y la mayor victoria estuvo en la cruz del Calvario.
Dios venció el pecado y a Satanás en la cruz del Calvario. Dios compró en la cruz del Calvario a un pueblo en Cristo. Dios mató a Cristo para que Él pudiese derramar su sangre y así redimir un pueblo para sí, para que hoy nosotros pudiésemos decir lo que creemos en Él, que somos el pueblo de Dios. En Cristo, en Cristo. Hermano, recuerda esto. La última plaga de Egipto fue la muerte de los primogénitos. ¿Lo recuerdan? Dios mandó a que cada familia matara un cordero perfecto y que con su sangre marcara la casa, para que esa sangre lo identificara y no murieran con los primogénitos de Egipto. Así, la muerte pasó de la casa de los hijos de Israel y ninguno de ellos pereció. ¿Por qué? Porque marcaron su sangre, sus casas con la sangre del cordero perfecto. Ahora, de una manera más perfecta, Dios redimió a su iglesia al derramar la sangre del Cordero perfecto de Jesús, para que al estar identificados con Él, la muerte eterna jamás alcance a los que creen en Él. En Cristo. Ahora miremos a Jesús como profeta. Ve a Jesús como profeta. Todo lo que Jesús dijo y todo lo que Él hizo fue para nuestro bien. Fue para el bien de su pueblo y para la gloria de Dios. En Jesús tenemos al profeta que ha profetizado bendiciones por siempre para su pueblo. ¿Y saben qué? Que se cumplirán. En Cristo. No es como Balaam. No fue como Judas. No, él no cayó en la tentación en el desierto cuando Satanás se acercó a él. Él obedeció al Padre. Y aún en los momentos de dolor, cuando sudaba como gotas de sangre, dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y así nos redimió. Y así salvó a un pueblo para sí. Jesús es el profeta que vino a hablar de parte de Dios, hermanos. Así que eso implica que Dios Padre lo envió para eso mismo, para hacernos bien. Dios envió a Cristo para nuestra bendición y vida eterna, para que esa bendición dure por siempre. ¿Para quiénes? Para los que confían en Él. Los que confían en Él, escúchame, viven para Él. Es imposible que tú digas confío en Dios y no vivas para Él. Por favor, no te desubiques, porque está en juego tu propia alma. Los que confían en Él viven para Él. No te hagas ilusiones creyendo que puedes vivir tu vida como tú quieres y decir que Cristo murió por ti. Los que confían en Cristo viven para Él. No hay otra manera. Como sabemos y decíamos en la escuela dominical, nosotros aún pecamos, ¿verdad? Para nuestra vergüenza. No. Cuando digo que viven para Él, no estoy diciendo que es un hombre y una mujer perfecta. Estoy diciendo que ahora ama a Cristo y quiere vivir para Él y se arrepiente, intenta dejar todos sus pecados atrás. Pero pecamos para nuestra vergüenza, para nuestra tristeza. No damos el testimonio ante el mundo que deberíamos dar. Lo lamentamos. Muchas veces en nuestro peregrinaje cristiano, ¿sabe qué pasa? Nos olvidamos de Dios. Como si Dios nunca nos hubiese hecho ningún bien. Como si Dios no hubiese estado con nosotros. Nos olvidamos de Dios. Pero ¿cómo sabemos que nos estamos olvidando de Dios? Pregúntate eso. ¿Cómo sabes tú que te estás olvidando de Dios? Bueno, cuando nos olvidamos que le pertenecemos. Y aquí quiero hablar particularmente a la iglesia. Cuando nos olvidamos que le pertenecemos, si tú dices que crees en Cristo, ¿sabes qué? Te compró. Así como cuando se pagaba un esclavo, ya le pertenecía a ese que lo compró. Cristo con su sangre te compró, entonces eres de Él, le perteneces. ¿Y cómo sabemos
entonces que nos estamos olvidando que le pertenecemos cuando no le adoramos. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para que le adorara, para que le sirviera. Así que es imposible que alguien haya sido sacado de Egipto sin que realmente le sirva al Señor. Por eso yo te pregunto, mi amado hermano, ¿cómo estás adorando a Dios? ¿Cómo te preparas para la adoración a Dios? Hermano, escúchame. ¿Amas adorar con el pueblo de Dios? ¿Amas adorar como pueblo de Dios? ¿Quieres venir acá y escuchar cómo la iglesia completa canta y que eso conmueva tu corazón y te recuerde que Cristo está gobernando y que es nuestro consuelo? ¿Qué tan grandes deben ser los argumentos para que dejes de adorarle como iglesia? Hay demasiadas cosas que justifican tus ausencias. La adoración también es un estilo de vida. ¿Cómo te conduces todos los días de tu vida? ¿Vives y haces todo para Dios? Pregúntate eso. Recuerda que Israel actuaba como si se perteneciera a sí mismo. Usaban a Dios a conveniencia. Comprometieron la adoración a Él. Desobedecieron, comprometieron su obediencia a Él. Así estamos comunicando que no le pertenecemos, que nos hemos olvidado de Él. Pero también comunicamos que nos olvidamos de Él cuando no nos dejamos guiar. Repito, cuando no nos dejamos guiar. Su palabra, mi hermano, la lees. Lees la Biblia. Oras conforme a lo que lees de la palabra. ¿Es la Biblia lo primero que consultas ante cualquier situación o decisión que debes tomar? ¿Es a Dios a quien consultas? Te pregunto, ¿qué está informando tu proceder? Hablemos un poco de los que Dios te ha dado para que te guíen, tus líderes. Escuchamos a los hombres que Dios nos ha provisto por gracia para ayudarnos en nuestro crecimiento. Nos caracteriza la resistencia, que nunca queremos hacer nada como nos dice la gente y no recibimos ningún consejo. Recuerda, Israel rechazó a los profetas de Dios que intentaron ayudarlos a volverse a Dios. ¿Rechazas tú a los profetas de Dios actuales, aquellos hombres que te hablan en nombre de Dios por su palabra? Recuerda que Israel rechazó a los que le advirtieron del juicio que venía. Pero también comunicamos que nos olvidamos de Él cuando no permanecemos en Él para que nos cuide. Porque mira esto, decir que le pertenecemos a Dios tiene una parte bien importante. Nos debemos a Él. Nuestra vida es de Él. Hacemos lo que Él nos manda. Morimos por Él. Pero también tiene una parte igualmente importante. Si le perteneces al dueño del universo, aquel que sostiene la historia en sus manos, si le perteneces a aquel a quien las estrellas y el cosmos obedecen, si le perteneces a aquel que puede inclinar el corazón de los reyes y nadie puede resistirse a Él, entonces, ¿estás sintiéndote confiado en los brazos de aquel que es tu dueño? ¿Estás confiando en el cuidado de Dios? ¿Ves claramente que así como lo ha hecho otras veces, lo seguirá haciendo, cuidando de ti? Aunque las cosas parezcan complejas, ¿sabe qué? Seguirá cuidando de ti, porque cuando venía el pueblo de Israel y veía al ejército de Egipto a caballos, con espadas y lanzas, un ejército poderosísimo, y veían el mar rojo frente de ellos, ¿qué sintieron? Pero Dios abrió el mar rojo. Hermano, pueden parecer las cosas como puedan parecer, pero Cristo sigue estando en su trono. Él es el Rey y le pertenece si has creído en Él. Le perteneces. No importa el panorama.
Te olvidas de Dios cuando dejas de confiar en Él. Recuerda que no te perteneces, eres de Él. En su momento Israel se acostumbró tanto al cuidado de Dios, a la provisión de Dios, que en algunos casos la tomaron por sentado, olvidándose de dar gracias, olvidándose de obrar conforme al cuidado de Dios. Y en otros simplemente asumieron que todo lo que eran y tenían venía de sus fuerzas, porque bueno, ya eso lo hice yo, lo produje yo, y Dios me tiene que cuidar. Ustedes no han escuchado que algunos malandros oran para que Dios lo cuide. O personas que hacen mal, bueno, Señor, líbrame de esta. ¿Acaso Dios está obligado a eso? Algunos asumen que todo lo que son y todo lo que tienen, que sus fuerzas se lo merecen. Cuidado con eso, hermano. No tomes las cosas por sentadas y abre tu boca para agradecer a Dios. Aunque Israel fue juzgado, ese juicio y ese castigo simplemente anticipaban el juicio de Cristo por su pueblo. Hermano, amigo, ahora me dirijo a todos por igual. Cristo fue llevado ante un tribunal. Fue juzgado. Y él era inocente. Y en ese tribunal fue hallado culpable. Porque llevó el pecado de los que creen en él. Los más miserables, horrorosos y grotescos pecados que ni te imaginas. Crucificaron al Hijo de Dios. Él fue hallado culpable allí. Pero él fue hallado culpable para que todos aquellos que creemos en él y nos arrepentimos de nuestros pecados, no seamos hallados culpables jamás. Porque es en él, en sus fuerzas y en sus méritos. Lo que pasó con Israel cuando fue juzgado, que fue deportado, y ya todo eso ustedes lo saben, también anticipará el juicio final. La Biblia dice que ha decretado que los hombres mueran y después de esto, el juicio. Viene un juicio final. Lo que pasó con Israel anticipa el juicio final. Lo que pasó con Cristo anticipa un juicio final. Porque sí, los que creen están en Cristo. Ya fueron juzgados. Ya la ira de Dios fue derramada en ellos, en Cristo. Pero ¿qué de aquellos que se siguen resistiendo? ¿Qué de aquellos que siguen de manera indolente comunicando que Dios no tiene nada atractivo que ofrecer? Que en Cristo no hay nada suficiente como para que dejen atrás sus maldades y su estilo de vida y se rindan ante Él. ¿Qué de aquellos que son tan necios, arrogantes, que no solamente han despreciado la santidad de Dios, sino también su bondad? Juicio. Viene juicio. Viene juicio. Aquellos que quizás están por aquí por primera vez, o que aún están definiendo qué son, no sé si soy evangélico, si soy cristiano, no sé qué soy. Quizás algunos que están aquí, y me refiero a ustedes que simplemente siguen viniendo por el compromiso. Te pregunto, ¿te has olvidado de Dios? Haz eso personal, por favor. Lo digo por tu bien. ¿Le amas? ¿Buscas a Dios? ¿Oras a Él? ¿Lees su palabra? ¿Amas lo que Dios ama? ¿Amas y te relacionas con los que aman a Dios y viven para Él? Pregúntate eso, amigo. ¿Amas a los que Dios ama? Te pregunto también, ¿acaso Dios te ha hecho mal? ¿Acaso ha dejado de cuidar de ti? ¿No te sigue sosteniendo? ¿Acaso estás muerto ahorita? ¿Me escuchas? Si me escuchas, entonces estás vivo. Y la vida viene de Él.
Entonces, ¿por qué insistes en ser indiferente con el Señor cuando Él te mantiene con vida para que hoy escuches estas palabras de esperanza? ¿Por qué? Por favor, ¿por qué? ¿Qué tiene que pasar contigo? ¿Qué tiene que suceder? Es tu alma la que está en juego. Es tu alma. Él te mantiene con vida para que escuches su palabra. Por eso, ahora le pregunto a todos, ¿eres tú malagradecido con Dios? Esto nos invita a la gratitud, porque Dios no nos ha hecho nada malo. Muchas veces nuestra insatisfacción y enfado por las circunstancias es como si cuestionáramos a Dios. Nos debemos reconocer que Dios siempre ha sido fiel y que no tenemos queja contra Él, nada que decir ante nuestro Señor. Nuestro Dios no es como los dioses falsos, que son una carga para el hombre. Dios es quien lleva a su pueblo, mientras que los ídolos son llevados por los hombres. Dios llama a los duros de corazón a tener vergüenza y a volver a Él. Él lo hace. Y una vez más te recuerdo esto: el mayor acto de justicia de Dios, el mayor acto de justicia de Dios es cuando cargó los pecados de los injustos sobre el justo. El justo por los injustos para llevarlos a Dios. El que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado para llevarnos a Dios. Por favor, recuerda el Salmo 103 que voy a leer para ti y que esta sea tu oración. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hermano, que esto te consuele, sabiendo que nuestro Dios es este, y que nuestra alma debe responder en agradecimiento, porque nos ha hecho mucho bien, nada de qué quejarnos, y que el bien pasado sea suficiente para que tú sigas tu peregrinaje hasta tu último aliento y luego disfrutes de él por siempre. No importa por lo que estés pasando, no importa. Cristo es suficiente y siempre lo será. Oremos. Padre, perdónanos. Perdónanos porque hemos vivido muchas veces como aquellos que comunican que tú les has dañado en algo y nos hemos olvidado de ti. Tu palabra está llena de tantos eventos gloriosos, poderosos, sobrenaturales,
objetivos claros para animar nuestra fe. Y somos tan necios y duros que no nos interesa tu palabra. Perdónanos. Recordar que tú alejaste nuestras rebeliones, así como está el oriente del occidente. Que nos has colmado de bien y que has sido clemente. Nos alienta y nos consuela. Te ruego, por favor, que nos sigas dando a Cristo, en quien hay salvación perfecta y suficiente. Y te ruego también que les des a Cristo realmente de todo corazón a aquellos que nos visitan y que están escuchando tu palabra hoy. Que la belleza de Cristo resplandezca, porque en Él nosotros podemos ser justificados. Y en Él podemos entender y recordar que todo lo que tú has hecho ha sido para nuestro bien y para tu gloria. Gracias por darnos a Cristo. Ayúdanos a vivir para tu gloria con corazones agradecidos y a comunicar que te pertenecemos, que nos debemos a ti. Así nos cueste la vida, Señor. Desde que nos compraste, nuestra vida es tuya, Señor. Nos redimiste, gracias. No hay nada que pueda separar de ti a los que te aman. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con esa misma disposición,